Buen día, distinguidos compañeros participantes de este curso Habilitación Digital para el Docente, quien nos orienta el docente Carlos Gabriel Vélez Espinal, quien les habla Adalberto Castillo Pérez, docente de la Universidad del Caribe, tiene a bien presentar su práctica de video sobre este curso de habilitación digital, el cual estaremos presentando el tema de los fundamentos del derecho laboral con una duración de 10 horas en la formación, en la acción formativa del derecho laboral que se imparte en el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep. Bien. En esta hemos estructurado un mapa conceptual en el que presenciamos los principios, normas que fundamentan sobre lo que se basa el derecho laboral, que va a servir de base para generar contratos de trabajo, así como las diversas modalidades de contrato que han de realizarse, además de establecer o fijar la jornada laboral. En síntesis, es lo que está estructurado en este mapa conceptual. En este video hemos tomado como finalidad de que al finalizar el mismo, los participantes, los que escuchen el mismo, estén en capacidad de explicar los principios, fundamentos, teorías y las normas que regulan las relaciones laborales entre el empleador y los colaboradores o trabajadores con facilidad. Debemos de hacer una pausa y reflexionar sobre estas dos grandes, célebres frases. La primera de Benjamin Franklin, que expresó: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Son tres momentos importantes vinculados con los hechos en una persona, en lo cotidiano. En tanto que en la segunda frase de Daisaku Ikeda expresa: el esfuerzo y el trabajo duro construyen el puente que conecta tus sueños con la realidad. Y son dos importantes frases reflexivas que le dejamos a fin de asimilar lo que implica el trabajo, el esfuerzo y los resultados que se pueden obtener de estos. Bien, entonces vamos a tocar inicialmente los principios del Código de Trabajo de la República Dominicana, que son 13. Y el principio número 1 del Código de Trabajo de la República Dominicana trata de la función social. Y es precisamente en este principio en donde se ejerce la protección y asistencia del Estado. Es un deber del Estado velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y de justicia social. Entonces, en el principio 2 tenemos la libertad de profesión, ocupación u oficio. En este segundo principio podemos definir de que toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, ya sea una industria o comercio, permitido por la ley.
Nadie debe impedir el trabajo a los demás ni obligarlo a trabajar contra su voluntad. Ese es el segundo principio. En el principio 3 sobre la conciliación, y es que en este principio 3 podemos simplificar de que ante un conflicto entre el empleador y los colaboradores o trabajadores, en cualquier estado en que se esté llevando a cabo, se esté conociendo ese principio, el juez o los jueces podrán motivar a una decisión, al entendimiento entre las partes. Es un deber del juez o los jueces propiciar este elemento conciliatorio. En el principio 4, sobre la territorialidad, aquí hablamos de que las leyes de trabajo, reglamento, tienen un carácter territorial. Y aquí lo podemos ver en la República Dominicana, ya sea a un nivel nacional, pero lo podemos ver a nivel municipal, delimitándose conforme a la ubicación en donde se encuentre el trabajador, y al departamento judicial en que corresponda se haya generado un conflicto laboral. Pues es en esa jurisdicción territorial en materia de trabajo que deberá conocer sobre esas diferencias. Tenemos el principio 5, que es sobre la irrenunciabilidad e ilimitación convencional. Muy importante este principio porque busca salvaguardar los derechos que ha adquirido el colaborador o trabajador, debido a que en esa condición de desigualdad entre el empleador y los colaboradores, pues puede incidir en beneficio propio hacia su empleado. O sea, el empleador podría propiciar un ambiente a fin de beneficiarse de una manera excesiva, dada esa relación entre el empleador y los colaboradores. El sentirse en esa relación con un mayor poder sobre los colaboradores o trabajadores, pues por lo tanto la ley busca equiparar por medio de ciertos beneficios o favorabilidad sobre el colaborador. El principio 6, podemos decir que es de carácter privado, o sea, de carácter civil, y es que la buena fe se presume, más cuando hay mala fe, bueno, pues hay que demostrarlo en función a los hechos. En los contratos se presumen en términos general de que es de buena fe. Sin embargo, deberá de demostrarse cualquier tipo de acusación en donde se observe una acción dolosa, dañina, entonces deberá de probarse. El principio 7 de no discriminación, y este es un principio de carácter constitucional en donde no debe de tomarse la condición de género, es decir, entre hombre y mujer u otras, excepto en el caso de los menores, que no deben ser explotados, sino debe de propiciarse para en procura de buscar el crecimiento y desarrollo de manera integral de los menores. Entonces la ley
establece que a partir de los 18 años y dando una excepción con 17 años ya en el Código de Comercio sobre el menor emancipado, y dadas las condiciones existentes, bueno, pues da ciertas prerrogativas para concederle ciertas facilidades. Entonces, el principio 8 de favorabilidad es que precisamente en el sistema laboral se va a tomar todos aquellos elementos que son favorables al trabajador. Y ante la existencia de dos decisiones que favorezcan al trabajador, vamos a tomar la decisión que más le favorezca al trabajador, precisamente fundamentado en este principio de favorabilidad al trabajador. El principio 9 de ejecutabilidad precisamente se refiere a que el contrato de trabajo no es tan solo el que está escrito, sino cómo se ejecuten los hechos. Entonces, debemos decir que es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude. Es decir, que debe corresponderse lo que se hace y no con lo que está escrito. Entonces, se ha de reconocer los derechos en función a los hechos. El principio 10 de igualdad de género y protección a la maternidad establece que la trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador. Y esta parte es muy importante en el sentido, porque hablar de los mismos derechos que hay que ubicar en términos de contexto, en cumplir a lo que se ha obligado el trabajador o trabajadora, se refiere a eso, porque la verdad es que por la condición de femenina, pues la ley 1692 le reconoce unas prerrogativas que no le son reconocidas al hombre. Por ejemplo, una trabajadora tiene derecho a lo que es una licencia de maternidad prenatal y postnatal. Entonces, tiene su derecho a vacaciones, que esta prerrogativa, dada la condición como mujer, pues le son consignadas en la ley. Sin embargo, el hombre tiene derecho a unas vacaciones. Y lo que quiero subrayar es que aquí en este principio 10 lo que se refiere es a los derechos y obligaciones que se han obligado, ya sea el trabajador o trabajadora. El principio 11, lo que es la prohibición de emplear a los menores, se refiere de una manera ya lo que es una interdicción, en donde la ley, salvo circunstancias especiales, que también están aclaradas, pues prohíbe el concederle trabajo a un menor, y es debido para preservar, buscar su crecimiento y desarrollo en la sociedad a través de una instrucción escolar que es de carácter obligatorio. Que de hecho existe cierta debilidad para el cumplimiento de lo que es la instrucción escolar obligatoria, como bien está consignado en el principio 11. En tanto, el principio 12 reconoce los derechos básicos del trabajador o trabajadora. Y es precisamente, se refiere a la libertad sindical, al disfrute de un salario justo, a la capacitación profesional, al respeto a su integridad física
a su intimidad y a la dignidad personal. Y finalmente tenemos el principio 13 sobre la creación y mantenimiento de las jurisdicciones especiales. Ya esto es ante un proceso litigioso. Se contempla que el Estado debe garantizar a empleados y trabajadores para la solución de sus conflictos, la creación y mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación y esta debe ser promovida por los jueces en todo estado de causa, es decir, desde el inicio hasta el final del proceso. Puede llevarse a cabo la conciliación. Bien, entonces estudiamos ahora lo que es el contrato de trabajo. Y es precisamente en el artículo 1 del Código de Trabajo de la República Dominicana, es decir, la ley 1692, establece que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga mediante una retribución a prestar un servicio personal a otra bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta. Ese es el contrato de trabajo conforme a la ley 1692, que es la que nos rige. Bien, en lo que es la elaboración del contrato de trabajo, surgen tres elementos que vemos acá en esta lámina. Se debe observar lo que es la prestación de un servicio, la cual debe ser respondida con la remuneración y debe de presenciarse lo que es la subordinación jurídica. Este concepto de subordinación jurídica lo que quiere dejar dicho es que hay una relación comitente preposee, es decir, lo que la orden conforme a la relación definida en el contrato que da el empleador sobre su colaborador o trabajador. Entonces, en esa parte ahí, naturalmente que debe estar bien definida, porque no todas las órdenes deben ser cumplidas. Cuando son órdenes que son contrarias a la buena costumbre y a la ley, pues entonces podemos decir que no debe ser cumplida y deberá de accionarse. Pero sí se da esa relación entre el empleador y los colaboradores, en donde hay una jerarquización vertical. El empleador le ordena y conforme a esa relación definida en el contrato, pues el colaborador o trabajador deberá de cumplir conforme al contrato de trabajo. Les reitero, no debe de haber un exceso en donde este empleador, utilizando esa prerrogativa que tiene, utilice en beneficio propio a su colaborador o colaboradores en fuente para lograr un beneficio excesivo de el servicio prestado por el colaborador o los colaboradores. Bien, entonces veamos lo que son los tipos de contratos que han de generarse en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y en este sentido, debemos destacar lo que es el contrato por tiempo indefinido, que es lo común, lo que se define como el contrato por excelencia, lo que es lo ordinario. Y tenemos el contrato por cierto tiempo, que es la excepción debido a que tiene una duración determinada. Bien, debemos de
hacer otras categorizaciones como del contrato del trabajo, como es el caso por la forma. Los contratos pueden ser verbal o escrito. Un contrato escrito tiene una mayor formalidad que el contrato verbal. Sin embargo, tienen validez jurídica uno y otro. Naturalmente que el contrato escrito constituye el escrito una evidencia a fin de probar ante el tribunal o cualquier instancia la relación definida entre el empleador y el colaborador o los colaboradores. Además, podemos ver el contrato de trabajo por la relación existente. Puede ser de manera individual o colectiva. Individual cuando se toma una relación entre el empleador y un individuo. Y un individuo, sin embargo, puede ser colectivo cuando se toma entre el empleador y un colectivo. O sea, estamos hablando de una agrupación de personas. Sin embargo, en ese colectivo deberá haber uno que represente a esa agrupación. Hay otros, como son los contratos por obra, y ya ahí podríamos decir, pueden ejecutarse el contrato de una obra y ya concluye esa obra, pero puede reiniciar otras obras. Entonces, pero es por obra. El concepto fundamental es por obra. Existen otros contratos que es por estación y por temporada. De temporada, por ejemplo, de zafra, la zafra azucarera para los cortes de la caña de azúcar. Por estación, por ejemplo, en el caso de recolección de productos agrícolas como podríamos decir de tomate, que tiene una estación en la que se producen estos cultivos. Bien, entonces veamos los elementos fundamentales que debe tener un contrato de trabajo escrito, un modelo, a fin de que quede claramente estructurada esta institución jurídica. 1. La identificación y domicilio de las partes. Ese es el número 1. 2. El servicio o labor que el trabajador va a realizar. O sea, ¿qué va a realizar el trabajador? 3. Lugar y horario de trabajo. El lugar donde va a trabajar y el horario de trabajo que me va a definir la jornada laboral. 4. El salario. Cuánto se le va a pagar y sobre todo cómo se le va a pagar. El medio de pago. 5. La forma y periodo de pago. Ya habíamos hablado mediante cheque, mediante una transferencia a una cuenta. Será cada 15 días, los días 15 y 30 de cada mes, ¿verdad? Etcétera. Y finalmente lo que es la duración del contrato. Y esta duración del contrato, podríamos hablar, es un contrato realizado por 4 años. Es un contrato realizado por un periodo determinado, 4, 8 años, 6 años, 2 años, 1 año, etcétera. A eso se refiere de la duración del contrato. Entonces aquí tenemos la jornada de trabajo. En la jornada de trabajo que está contemplada en el Código de Trabajo es el tiempo que el trabajo no puede utilizar libremente. O sea, el trabajador no deberá utilizar libremente porque tiene la obligación de
prestar un servicio en ese periodo a su empleador. Este puede ser normal y de ahí 3 modalidades normales, que es la diurna, nocturna y mixta. La diurna es la jornada que normalmente se lleva a cabo durante el día. Cuando hablamos del día, estaríamos hablando, por ejemplo, en horario en donde está la puesta del sol. Nocturno, ya estaríamos hablando de una jornada de trabajo que sea a partir de las 7 de la noche. Y mixta es que ocupe un periodo tanto diurno como nocturno. Además tenemos lo que son las jornadas de trabajo peligrosas e insalubres, y el cual se deberá de contemplar. Veamos acá un modelo de un contrato de trabajo. En este caso se trata de un contrato eventual de suplencia y van a contemplar conforme a las partes que están involucradas, el compromiso que asumen, ¿verdad? Lo que se le va a pagar, el periodo de tiempo, el salario, etcétera, etcétera. Toda esta parte va a estar contemplada en ese contrato, y ahí además la firma tanto de el trabajador como del empleador. En esta sesión podemos definir el resultado de aprendizaje de que podrían explicar los principios, fundamentos de las teorías y las normas que regulan el sistema laboral en la República Dominicana. Y para ello estaremos fijando un trabajo práctico para el final de esta acción formativa, que contenga los siguientes elementos: portada, justificación, objetivos, introducción, desarrollo, conclusión, referencias y fuente consultada. Además, debemos de tener en cuenta el índice ya en la elaboración del informe, que a pesar de que es la primera hoja, la primera página que debe estar después de la portada, pero es la última que se elabora para hacer la correspondencia de la página con los temas en donde van, a partir de donde se va a desarrollar. Deben tener en cuenta lo que es la aplicación del modelo APA. El modelo APA en la estructuración del informe del trabajo de investigación, y va a ser evaluado con esta rúbrica, la rúbrica que se debe de explicar y de preparar los contratos laborales cumpliendo con los principios, reglas y disposiciones establecidas. Entonces, en cuanto cumpla con la portada, índice, objetivo, introducción, desarrollo, conclusiones, y que cumpla con que haya una buena calidad en la redacción de los párrafos, así como tenga la estructura adecuada, y que tenga los títulos tamaño 16, subtítulo 14, y el texto tamaño 12, a doble espacio, con sangría. Bueno, pues conforme al estilo APA, pues estarían obteniendo una calificación excelente conforme a cómo está estructurada en esta rúbrica analítica. En síntesis, hemos discutido los 13 principios que
fundamentan el sistema del derecho laboral en la República Dominicana, así como bases, fundamentos y la ley 1692 que regula el sistema laboral en la República Dominicana, por lo que estimo haber alcanzado la explicación de los principios, fundamentos y teoría establecida para regular las relaciones jurídicas entre el empleador y los trabajadores. Para el próximo tema nos lo vamos a discutir. Se trata de la terminación del contrato de trabajo. Le damos muchas gracias a todos por su atención dispensada y al Infotep precisamente por darnos esta maravillosa oportunidad de poder seguir desarrollándome en la adquisición de nuevas competencias para multiplicar nuestros conocimientos, habilidades, destrezas en la estructuración de cambio hacia el futuro. Muchas gracias a todos, que tengan un placentero resto del día.